no sé. Bueno, entonces va a estar aquí con nosotros un grupo, no sé si lo alcances a ver. Sí. Y aparte va a estar transmitida, o sea, se va a estar transmitiendo la sesión en las redes sociales de la facultad, que es Facebook. Entonces, se escucha un poquito de ruido. Eh, pues no sé si no me pasaron como síntesis tuya. Entonces, si quieres, puedo presentar como un poquito del contexto de Fondo María. Súper, sí. Bueno, lo que encontré en la página. Eh, o no sé si tú quieras, como de lleno presentarlos. Este, y lo que yo les platicaba vía correo es que estas son las cuartas jornadas que nosotros organizamos en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Eh, es que no los alcanza a ver tanto, pero los estudiantes que están acá son estudiantes, son Hola. estudiantes de enfermería, este, y nosotros estamos acá en San Luis Potosí. ¿Qué más te puedo platicar de contexto? Pues acá no está despenalizado el aborto. Somos Este, conservadores. ah, ok. Entonces, este, yo, bueno, pues lo que tú nos vayas a presentar, yo voy a estar checando Facebook. Y si quieres, pues después les doy la palabra para las dudas que tengan acá de forma directa y te leo, bueno, yo hago como el andamiaje con el Facebook de la facultad. Mm, este, y pues no sé, bueno, también están compañeros del servicio de bibliotecas, que ellos te van a ayudar a hacer la transmisión. Ok. Pues sí, creo que eso es todo, como todo lo de logística, ¿sale? Sí, traigo una presentación en PowerPoint, bueno, en Canva. ¿La puedo compartir? Sí. Entonces, espera. Esta es como confitriona, entonces, eh, si quieres, vamos comenzando a compartir. ¿Podemos compartir ya en redes sociales? A ver si me contesta. Listo, creo Dicen que que sí. sí. Ok, perfecto. Entonces, si quieres, vamos a comenzar. Bueno, déjame ver si nos dice. Listo. Bueno, buenos días. Con esta conferencia que es sobre el acompañamiento desde el activismo por parte de Fondo María, les voy a leer un poquito acerca de Fondo María. Fondo María, pues se dedica a la parte de la justicia social, en relación al aborto, la reproducción, información y acompañamiento. Ella es Brenda y Brenda nos va a platicar un poquito más del contexto. Ella está en Ciudad de México. Y justo Fondo María, pues uno de sus objetivos es brindar apoyo, este, eh, sobre todo desde el emocional, logístico y información a mujeres que no pueden acceder pues al aborto, pues por ejemplo en estados como el nuestro, porque no está despenalizado el aborto. No me quiero extender mucho porque creo que puedo brindar información un poco concreta, entonces le voy a dejar a Brenda la palabra. La logística que vamos a tener es que Brenda les va a presentar la información y después voy a tener como, o les voy a dar la palabra, se pueden pasar aquí para que Brenda les vea, eh, y les voy a también dar como palabra a las personas que nos vayan a seguir por redes sociales, para leer preguntas y respuestas. ¿Sale? Bueno, listo, Brenda. Súper, muchas gracias. Igual yo voy a empezar presentando al fondo y también a la organización de la que somos parte, porque nosotras formamos parte de Balance, que es una organización feminista, que lo que hacemos es aportar a la construcción de un entorno habilitante para poder tomar decisiones autónomas sobre sexualidad. Tenemos varias líneas estratégicas en las que está incidencia, fortalecimiento de liderazgos, construcción de movimiento, emancipación y cambio de narrativas. Entonces, en todas estas, también Fondo María, al ser un programa de balance, puede
forma parte y hace estas líneas estratégicas. Trabajamos a partir de una perspectiva de género, de juventudes y también de diversidad. Y tenemos varios programas. Antes de hablar de Fondo María, voy a hablar que tienen el programa de identidad sexual, en el que se enfocan en personas sáficas, o es como un paraguas que habla de mujeres y otras diversidades que se relacionan con mujeres. Entonces, se denominan sáficas y tienen una línea de atención en la cual puedes llamar con dudas. También está el programa de adolescentes, autonomía y sexualidad, que trabaja, como su nombre lo dice, con adolescentes y también con las personas que les cuidan o que están cerca de los adolescentes, que pueden ser padres de familia, madres de familia, profesores, etcétera. Y está el programa más nuevo, que es Libertad y Ambiente Seguro, en el que acompañan a personas que están atravesando violencia y también tienen una página de internet que se llama liberas.org, en la que hay como varias rutas de atención si conoces a alguien o si tú misma estás atravesando algún proceso de violencia, y entonces pueden entrar a esa página para más información. Y ya por último estamos nosotras, que somos el Fondo de Aborto para la Justicia Social María. Somos el único fondo de aborto en América Latina y tenemos tres objetivos. Los tres objetivos más importantes son: el primero es que movilizamos recursos humanos y económicos a favor del aborto en México. También brindamos apoyo financiero, logístico, emocional y de información a mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar. Y el tercero, que es el más importante y del que vamos a estar hablando, no es el más importante, perdón, pero es del que vamos a estar hablando el día de hoy, es transformar las narrativas sobre aborto hacia unas más luminosas, honestas y libres de estigma, que reconozcan que el aborto es una opción legítima en cualquier momento y que también puede detonar aspectos positivos en la vida de quienes lo vivimos. Eh, y esto lo sabemos a partir de los 15 años que tenemos de experiencia acompañando a personas que han abortado. ¿De qué manera apoyamos como en la línea telefónica y cuando nos contactan por internet? Es de diversas formas, porque pensamos que todos los abortos son distintos y todas las personas somos distintas y tenemos distintas necesidades, pero algunas de ellas son viajando a Ciudad de México, con transporte hacia la Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México, también con apoyo logístico, puede haber hospedaje, cita en los servicios de interrupción legal del embarazo o en las clínicas privadas, pago total o parcial del procedimiento. También hacemos acompañamiento, consejería y en casos necesarios hacemos canalización a otras redes de apoyo, apoyo psicológico, acompañamiento espiritual o materiales informativos. También desde los estados desde los que nos llaman, podemos dar información y seguimiento sobre aborto seguro con medicamentos, apoyo psicológico, información y también canalización a redes de apoyo y de acompañantes en los propios estados. Y apoyos indirectos, que es que para quienes ya se encuentran en los servicios públicos de la Ciudad de México, muchas veces les piden cosas como toallas sanitarias o algún desayuno o algún detalle que si no lo llevan, les regresan y eso es muy complicado. Entonces, lo que hacemos es ir como a los servicios públicos de ILE y dejar esas cosas como las toallas, el papel, cosas así, para que si hace falta, entonces puedan darse ahí y entonces no tengan que regresar otro día. Y esto lo hacemos no pensando así como de, ay, somos bien buena onda, sino que pues es como una deuda que tenemos, no nosotras, sino que hay una deuda en general. Y que también para elegir tenemos que tener opciones, como una cosa es que haya clínicas de aborto en la Ciudad de México o en otros lados, pero muchas veces no es suficiente como para poder elegir y tener un aborto que sea seguro, acompañado. Para nosotras y las personas a las que acompañamos están en el centro y son quienes deciden cómo abortar, cuándo abortar y dónde abortar, si es que deciden abortar. También cuando llaman a la línea de apoyo, pues muchas veces lo que requieren es algún tipo de consejería o tienen alguna duda y a partir de eso es que podemos acompañarles. Aquí les dejo la información de contacto, que son la línea telefónica que tenemos, que trabaja de lunes a jueves, de 10 a 4 p.m. Y también tenemos la página de internet en la que podemos llenar una solicitud de apoyo en cualquier momento, que es www.fondomaria.org. Bueno, vamos a entrar un poco más de lleno al tema. Hablando de cómo iniciamos actividades, el tema de esta conferencia es el acompañamiento de aborto y su relación con el activismo. Entonces, pensar que nosotras iniciamos actividades el 28 de mayo del 2009, esto es 2 años después de que se declarara constitucional el aborto en la Ciudad de México hasta las 12 semanas de gestación.
La manera en la que surgimos es porque buscamos insertarnos dentro de los fondos de mujeres del movimiento feminista, en los que se asume que hay como cosas que hacen falta o que no tenemos resueltas y que hay brechas de desigualdad que requieren que haya como un apoyo más comunitario para poder resolver ciertas situaciones. En este caso sería la situación de aborto. Y partimos de la certeza de que las redes de apoyo son un elemento determinante en la construcción política del empoderamiento de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Entonces, a partir de eso es que podemos como, nosotras formamos parte de la red, de algunas redes de fondos de mujeres, pero en especial de la red de fondos de aborto de Estados Unidos, que fueron quienes nos acompañaron desde el principio y que allá los fondos de aborto funcionan de otra forma, un poco más logística y como que dan acompañamiento, no dan acompañamiento, sino más como en términos económicos, pero también con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Y en los últimos años fuimos parte del grupo impulsor de la Red Compañera, que es una red feminista latinoamericana y caribeña de acompañantes de aborto, que también por estas fechas también como que es su aniversario y que formamos, hay más de 21 países o 21 redes de países en esta red. Y ahora les quería poner un video, no sé si vaya a poder, me avisan si se ve, porque permítanme tantito. Mm, Son dos videos, pero son muy cortos. A ver. mm, Ahí pueden verlo. Sí. Ah, bueno. ¿Y se escucha bien? Sí. Súper. Si tú cierras tu micro, se deja de escuchar. ¿Cómo? O sea, es que si cierras el micro, se deja de escuchar. Ahí se trabó. No lo he cerrado para nada, pero quizás sea el internet. A ver, ¿lo puedo volver a intentar? Igual el audio no es tan importante, como que todo se puede ver en el video de todas maneras. Y a continuación otro igual de cortito. Ay, bueno, ya casi termina, solo que no está cargando bien. Mm,
Listo. ¿Me pueden confirmar que sí se vieron los dos videos? ¿Bien? Sí, Súper. Estos videos los hicimos hace unos años y son testimonios de personas a las que acompañamos, y la intención de estos videos es lo que les comentaba un poco del cambio de narrativas y de cómo queremos sacar de esos lugares en los que suele estar el aborto, como lugares oscuros, lugares con estigma, lugares con mucha desinformación también, y que nosotras y la experiencia que tenemos nos hace saber que hay muchas otras formas de vivir abortos y que de hecho son más comunes las experiencias positivas que otro tipo. Entonces, también consideramos que el aborto pues, puede tener diferentes significados de acuerdo con las experiencias que tengamos, con la información que tengamos acceso, y también cómo es nuestro entorno, porque lo que sabemos y lo que hemos visto es que depende mucho del entorno en el que estamos viviendo el aborto y qué tanto estigma haya en ese entorno, cómo se vive el aborto. Muchas veces el procedimiento en sí mismo no es algo que impacte directamente, sino es cómo lo vivimos y cómo la gente a nuestro alrededor responde a este tema, que nos hace sentir estigma de una forma o de otra, o nos hace vivirlo de manera más positiva. Y esta imagen para mí es importante porque son como muchas de las palabras que nos han dicho las personas a las que hemos acompañado cuando se les pregunta o sea, como una palabra que digan a partir de su aborto, y como podemos ver son muy variadas, como que hay quienes dicen transformación, resignificación, hay quienes ponen paz, rebeldía, poder, hay quienes, una muy fuerte es alivio, calma, solidaridad, vida. Estas son como muchas de las palabras que dicen las personas que ya hemos abortado, y que son cómo ellas experimentaron el aborto a partir de ya una vez que lo llevaron a cabo y desde nuestro acompañamiento. Y entonces en este collage de palabras podemos mirar cómo son muy diversas las experiencias, pero también cómo hay muchas ahí que son positivas o que se acercan como a una esfera de experiencias luminosas. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Como un poco como introducción, como sé que hay cosas como de términos de salud que ustedes ya conocen, pero que a nosotras como que nos gusta comentar, es que el aborto puede ser seguro incluso en contextos clandestinos. Al principio de la conferencia me comentaban que en la Universidad Autónoma, perdón, en San Luis Potosí, no está despenalizado de manera total y no está despenalizado por libre elección. Y es cierto, pero también es cierto que hay muchas redes de acompañantes como en todo el país y en toda la región, que pueden hacer, y a partir del aborto con medicamentos, el aborto ya puede ser seguro incluso en contextos clandestinos, y esto es algo que ha dicho incluso la Organización Mundial de la Salud, que requiere más como que haya conocimiento y que la persona que les acompaña tenga conocimiento del protocolo, y que haya como un seguimiento correcto para que pueda ser seguro y no que tenga que estar despenalizado necesariamente. También otra cosa que sabemos es que el aborto es una decisión válida, es un derecho, no tiene que ser secreto. Sabemos que hay contextos en los que es necesario que sea secreto por todo lo que puede implicar el revelar que tuvimos un aborto, pero también sabemos que hay otros en los que no, y que también puede generar un cambio positivo el hablar de nuestras experiencias, y eso también lo veremos más adelante. Y también que el aborto es una de las opciones frente a un embarazo. Muchas veces como que no se dice que es la última opción, o se dice como muchas de estas cosas de que es súper difícil, mientras que lo que hemos visto a partir de nuestra experiencia es que para muchas personas incluso es la primera opción, o es una opción como que una vez que te enteras que tienes un embarazo no deseado, o incluso deseado que cambia en algún momento, lo que empiezas a pensar es, bueno, tengo la opción de llevarlo a término, de abortar, pero siempre es una opción. Y también es importante decir como que estar a favor del aborto es estar también a favor de las maternidades libres, de la educación integral en sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos, la adopción, la autonomía corporal y la justicia reproductiva. Y también que una cosa como que sale mucho en pláticas sobre aborto es como esta idea de que, ay, pues es que si tuviste relaciones, pues ya aguanta, ¿no? O ya tienes que soportar. Y un poco lo que también sabemos es que el consentimiento es importante, y tener consentimiento a relaciones sexuales no implica que estamos consintiendo a estar embarazadas o a la maternidad. Son cosas completamente distintas, y es por eso que el aborto es una opción frente a un embarazo no deseado. Y por último, también pensar
que los abortos no ocurren en el vacío, como que los embarazos y toda la búsqueda de información sobre aborto o sobre cómo llevarlo a término también están dentro de un contexto, y el apoyo al que podemos acceder o el acceso a abortos no están en el vacío, sino que están en el contexto, en este caso como en el contexto de México, en el caso de San Luis Potosí, en un contexto en el que sería clandestino abortar por libre decisión, o sea, como hay muchos contextos que rodean a la persona que está abortando y que hablan también de cómo puede ser su proceso. Y por eso mismo es que Fondo María surge en el contexto en el que de pronto se despenalizó en Ciudad de México en 2007 y se pensó qué pasa con todas las personas en todo el resto del país que necesitan abortar y que no están en Ciudad de México, y que esto de alguna manera es discriminación geográfica y que entonces hay muchas barreras de acceso que las personas tendrían que cruzar. O sea, si ya en Ciudad de México hay personas que de todas formas tienen barreras, como que se van ampliando las barreras dependiendo de en dónde estemos ubicadas o cuál sea nuestro contexto socioeconómico. Y justamente por eso decimos que la justicia legal, o sea, cuando se despenaliza algo o lo que se habla como entre los diputados o el Estado o lo que pongan ahí sobre aborto, si lo sacan del Código Penal o no, no es suficiente para que las personas podamos abortar de manera segura. Porque el aborto seguro sucede de otras maneras y necesitamos otras cosas que hacen que sea un aborto seguro. Y también por eso pensamos que es necesario reducir las brechas de desigualdad y apoyar a las mujeres y a las personas gestantes de todo el país para acceder a abortos seguros. Eh, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer? Dicen que no. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito en torno al estigma, y yo les preguntaría como que, fuera del aborto, ¿qué pensamos que se estigmatiza en la sociedad? ¿Qué piensan que se estigmatiza? Las creencias. Que las creencias. Que depende de la religión de cada persona. Hay religiones que intervienen y hay otras que religión. Si quieren pasar, bueno, que las creencias, la religión, ¿qué más? Bueno, el nivel socioeconómico también modera mucho. Muy limitante. El nivel Sí, socioeconómico, ¿qué más? El conocimiento también sobre los métodos anticonceptivos y el cómo se aborda el tema. ok. Se podría decir también como que este conocimiento sobre métodos anticonceptivos va relacionado con el libre ejercicio de la sexualidad, ¿no? Como que también es algo que se estigmatiza un montón. ¿Hay bueno, nosotros ubicamos, por ejemplo, que este ejercicio libre de la sexualidad se estigmatiza en general en la sociedad, pero que tiene un mayor estigma cuando son las mujeres quienes lo ejercen? O sea, como si son mujeres que están ejerciendo libremente su sexualidad, hay un mayor estigma aún, porque hay como toda una visión de cómo deben de ser las mujeres y de cómo deben comportarse y de cómo están estos dos estereotipos, que son el de la madre y el de la virgen, que se conjugan en las personas y que dicen, pues las mujeres tienen que ser esos dos arquetipos, ¿no? Y entonces luego complica más el hecho de que las mujeres quieran llevar a cabo una sexualidad que les produzca bienestar, pero que no esté conforme a las reglas sociales. Y o sea, entre las cosas, sí es cierto que todas las cosas que mencionaron son cosas que estigmatizamos, y también hay otras. Por ejemplo, el VIH es algo que se estigmatiza, hay ciertas corporalidades que también se estigmatizan, como los cuerpos gordos, eh, también, por ejemplo, como otro tipo de preferencias sexuales son muy estigmatizadas porque vivimos en una sociedad que piensa como que todas las personas deberíamos de ser heterosexuales y todo eso. Entonces, como hay varias cosas que estigmatizamos, y entre ellas está el aborto, que tiene que ver con lo del ejercicio libre de la sexualidad de la que hablábamos hace unos momentos. Y lo que hace este estigma en torno al aborto es afectar no solo a las personas que abortamos, sino también a quienes proveen abortos, como quienes están en las áreas de interrupción legal del embarazo en los servicios de salud, o a quienes están, no sé, como las trabajadoras que trabajan en esa parte, las trabajadoras sociales, perdón. Y también a las personas que apoyamos el aborto, activistas, acompañantes de aborto, como todas las personas que trabajamos alrededor de este tema y que nos pronunciamos a favor, o las personas que abortamos, somos estigmatizadas. Y entonces consideramos que el estigma no es solamente como algo en lo que alguien nos trate feo o así, sino que tienen como muchas consecuencias. En primer lugar, marginaliza social, médica y legalmente los servicios e información sobre aborto. Por ejemplo, pensemos si tenemos algún problema como de diabetes
o de, sí, sobre todo la diabetes, es un buen ejemplo. Como pensemos si queremos información sobre eso, la vemos en todos lados, vemos comerciales en la televisión, en el radio, como en el centro de salud, como lo vemos en todos lados, como esta prevención de la diabetes y cómo atenderte si es que ya tienes diabetes, como que es una cosa muy difundida. Y ahora pensemos como en la información sobre aborto, incluso en la que es dada por los servicios de salud del Estado y cómo estos no son publicitados, a pesar de que también es un servicio importante y que muchas veces lo que provoca es que otros grupos puedan ir y causar como confusión sobre dónde son los servicios, sobre cómo son, y también lo que provoca es que la desinformación pueda ser como mucho más amplificada, porque entonces si el Estado o las personas que están dando los servicios de salud no aclaran cómo es y no hay una publicidad así como con la diabetes o como con muchas otras cosas, pues entonces no se puede saber qué es lo que es correcto, qué es lo que sí está como avalado por la Organización Mundial de la Salud, lo que llevan a cabo los servicios de salud, y en cambio pues no podemos como escuchar cualquier otra cosa, porque también es cierto que los grupos antiaborto como que tienen dinero y sí publicitan como la información que quieren difundir, a diferencia de el Estado o que no lo publicita, aunque lo esté dando, ¿no? El servicio. Eso por un lado. También lo que pasa es que las personas que son estigmatizadas como que sufren el deterioro o la distorsión de su propia identidad. En este sentido, como que algo que causa el estigma, no solo en torno al aborto, pero que es importante, es como de pronto nos vamos quitando nuestra personalidad, como yo dejo de ser Brenda la que tiene un gato y la que trabaja en fondo, bueno, no, eso sí soy, pero dejo de ser Brenda la que tiene un gato y usa lentes para ser solamente la que trabaja en una organización que provee abortos. Como yo dejo de ser todo lo otro y entonces solo soy eso. O las personas que han abortado, lo que dejan de ser cualquier otra cosa, dejan de ser amigas, dejan de ser estudiantes para ser la persona que abortó. Y entonces eso va deteriorando nuestra propia identidad porque estamos rodeados de eso. También crea barreras para el acceso al aborto seguro, como les comentaba, pues todo este tema sobre la despenalización y sobre en qué estados está y en qué estados no está y hasta cuántas semanas, son barreras que al final lo que hacen es impedir que las personas puedan acceder a aborto seguro, cuando una de las cosas que decimos es que el aborto es el único procedimiento médico que no está regulado por servicios de salud o por la ley de salud, sino por el Código Penal. O sea, que es una conducta delictiva que hay que regular a partir del Código Penal, y eso pues es una cosa muy antigua, o sea, muy vieja, pero al mismo tiempo como ya muy absurda, como que es justamente lo que se exige cuando se dice despenalización del aborto y que salga, o sea, es eso, que salga del Código Penal para que pueda ser regulado por las instancias adecuadas. Y también es como está la percepción compartida que el aborto está mal moralmente o que es socialmente inaceptable. Hace un rato decían como, en San Luis Potosí somos bien conservadores, y pensaba como, sí, es una sociedad en la que aún está todavía más compartida esta idea en la que el aborto es algo que está mal, y entonces como que hay mucho más estigma al respecto. Y entonces, ¿cómo lo construimos socialmente o cuáles son las consecuencias que tenemos? Está el estigma, como lo podemos ver, está en el centro, pero alrededor de eso están, por ejemplo, los estereotipos que decía hace rato, como sobre los estereotipos que hay que tener sobre las mujeres y de cómo tenemos que ser madres o cómo tenemos que ser vírgenes, y cómo el aborto rompe con ambos estereotipos, porque una son personas con útero diciendo no queremos ser madres, o sea, tenemos útero, pero no queremos ser madres o no queremos ser madres en este momento, y entonces rompe con ese arquetipo importante. Y por otro lado, el de la virgen, que es alguien que no ejerce su sexualidad, y entonces también rompemos con ese, porque al estar embarazadas, lo que significa es que tuvimos como, o idealmente lo que significaría sería que tuvimos un ejercicio pleno de nuestra sexualidad, aunque también sabemos que existen embarazos por violencia sexual. También el estigma va rodeado de las etiquetas o prejuicios que están alrededor de las personas que abortamos. Entonces, ¿qué se piensa sobre las personas que abortamos? Pues se puede decir que somos como que tenemos muchas relaciones sexuales o que somos promiscuas. O sea, como que hay muchas de las cosas alrededor que son puros prejuicios, pero que están ahí alrededor del estigma. Y también uno de los problemas es que también alrededor del estigma está la discriminación. Y ese es un problema que después de la discriminación se empieza a volver como una violación de derechos humanos, porque entonces se discrimina a la persona que abortó y se le empieza a separar de algunos lugares o se le dejan de compartir como algunas oportunidades, y después eso puede ser o puede llegar a ser violación de derechos humanos porque ya se le ha separado como de varios de los lugares en los que estaba, como de su comunidad o de su centro de trabajo, como muchas cosas.
Entonces, como aquí les voy a hacer estas preguntas, como igual ya son cosas que he venido mencionando, pero entonces, imaginemos, pongámonos así en el lugar como de justamente de San Luis Potosí, como de qué se dice, qué escuchan. A lo mejor no son cosas que ustedes crean o a lo mejor sí, pero entonces pensemos cómo son las personas que abortan y sobre todo cómo son los abortos, cómo están esas narrativas allá. Y si alguien pudiera como contestar esto. ¿Cómo son las personas que votan? Podría ser que son personas que tienen en cuenta el futuro que quieren tener, ¿no? Ajá. Sí, pero, o sea, ella lo quiere manejar más del punto de vista negativo, de lo que... ¿Alcanzas a escuchar? Sí, gracias. Eso es súper perfecto, pero ¿cómo lo ve la sociedad? Exactamente. Por ejemplo, principalmente lo ven las personas como pecado o como una aberración hacia la vida o hacia la concepción. Y también hacia lo femenino, porque creen que las personas, bueno, las mujeres o las personas gestantes, al no ejercer la concepción, están negándose a ser, o sea, se están negando a su energía femenina. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, sí, justo esas respuestas eran, o sea, como sí está chida la primera respuesta, como es la que nos gusta, pero igual como ponernos en el papel como de la sociedad así en general y que sabemos que esas narrativas como las últimas que mencionan son también de las más comunes. También, por ejemplo, este es un ejemplo que no sé qué tan... El crimen del padre Amaro, por ejemplo, es una película en la que está representado un aborto y en el que así se ve como que, uy, no, se desangra la persona y se muere, como también es una manera de representar los abortos que tiene estigma, como el sin saber cómo son los procedimientos, decir que son súper peligrosos o decir que hay mucha sangre involucrada e incluso pensar, por ejemplo, que cuando estamos imaginando a las personas que proveen abortos, como al servicio de salud que provee abortos, muchas veces lo imaginamos cuando hay estigma, se imagina como por ejemplo, este médico que parece carnicero, ¿no? Así como que incluso se ve como sucio, o a veces no es un médico o una enfermera o un enfermero, sino es como alguien que trabaja, algo que me han dicho mucho como en este tipo de conferencias, es como alguien que trabaja en el mercado, ¿no? Como que dicen, ah, sí, es la persona como que te da hierbas y así, o sea, como que hay mucho estigma alrededor también de las personas que proveen abortos y del aborto en sí mismo, ¿no? Y entonces esto lo que va provocando también es que esto se vaya difundiendo y entonces la información que tenemos sobre aborto es completamente fuera de lo real y solamente basada en estigma. Nosotras tenemos este modelo ecológico sobre el aborto en el que podemos ver las distintas esferas en las que el estigma se va configurando. Está la esfera individual, que es la primera y es la que sentimos nosotras. Y entonces en el estigma de manera individual se puede vivir de muchas formas. Por un lado está como esta idea como de la culpa sentida en la que puede que yo haya abortado y esté tranquila con mi decisión, pero una vez que le comento a alguien que aborté y me dice como, ay, no te arrepientes o hiciste algo súper mal o así, entonces empiezo yo a sentir culpa. Una cosa que nos ha como pasado, que escuchamos un montón es, por ejemplo, las personas que salen aliviadas, como que dicen, ay, me siento aliviada, pero me siento mal por estar aliviada, me siento mal por sentirme feliz, tengo culpa por no tener culpa, ¿no? Entonces, como estas cosas en las que el sentimiento que nos provoca es positivo, pero entonces estamos rodeadas como de estas narrativas de estigma en las que se nos dice que sea lo que sea, el aborto nos puede causar arrepentimiento, culpa o que puede ser una decisión súper difícil. Nosotras lo que pensamos todo el tiempo es cómo comunicamos estos temas sin que alguien que está pasando por un aborto pueda experimentar este tipo de culpa. O sea, ¿qué pasa si yo voy a mi procedimiento y la enfermera o la doctora me dice como de, ay, oye, ¿y cómo te sientes? Sé que debe ser súper triste esto. Y entonces, pues a lo mejor yo no estaba triste y a lo mejor yo me sentía como muy feliz o muy tranquila, pero ya me están diciendo que, ay, eso debe ser súper triste y entonces yo empiezo como a contrastar mi experiencia con todo lo que se me está diciendo al respecto y yo digo, ay, no, pues yo debo ser una horrible persona porque no estoy sintiendo arrepentimiento. Entonces ahora voy a sentir mucha culpa. Eh, y también pasa esto que les decía hace rato, como que yo empiezo como a despersonalizarme porque entonces viví un aborto y esto me está generando como muchas cosas en las que solamente yo para mí misma me vuelvo justo la persona que abortó y que no tengo como otras características.
Eso en la esfera de lo individual. También está cuando, o sea, por ejemplo, si salimos de la clínica y hay grupos antiaborto que me gritan asesina o que me hablan como de la religión, también es una manera en la que yo voy a empezar a sentir el estigma a nivel individual, sobre todo si practico como alguna religión o soy como, sí, religiosa, puedo empezar a creer esas cosas, ¿no? Las puedo internalizar. La segunda esfera es la comunitaria, que es como de quienes nos rodeamos y no sé, como en la comunidad de más cercana, como si por ejemplo si yo voy a la secundaria y aborté, mi comunidad sería las chicas de secundaria con las que estudio, las profesoras, como sería esa la comunidad, ¿no? Y también mis vecinos, por ejemplo. Entonces, ahí como hay cosas específicas en las que se les va apartando como de situaciones, como, ay, ya no te invité a la fiesta porque tú abortaste, o ya no invitamos a la mamá de fulanito porque sabemos que abortó y entonces no debe ser buena madre, y entonces se va separando y se va aislando a la persona que abortó, y entonces eso como que va y viene, como que no es nada más de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, y entonces también en lo comunitario me están aislando y entonces a lo mejor yo estaba viviendo mi aborto de manera como positiva, pero entonces ya empiezo a sentir como consecuencias de mi comunidad porque aborté y entonces yo pues me aíslo y empiezo a internalizar esas cosas. La tercera esfera, que es la institucional, es importante porque es, por ejemplo, los lugares y cómo en los lugares no se publicita, como por ejemplo en las clínicas de la Ciudad de México, no está afuera puesto como de, ah, sí, aquí es una clínica de interrupción legal del embarazo, pasa o no se ponen las instrucciones o cosas así, sino que es como muy complicado. La entrada, por ejemplo, a estas clínicas es a las 6 de la mañana. Entonces, pensemos, por ejemplo, cómo funciona eso, cómo yo que soy un adolescente de 16 años que pide permiso para ir al cine en la tarde, le voy a explicar a mis padres de familia, a mi padre, a mi madre, que tengo que llegar a las 6 a un lugar, si es que no quiero hablar de mi aborto, ¿no? Entonces, cómo incluso en ese tipo de medidas institucionales, así de la clínica, del hospital, hay estigma, como hay una cosa en la que se esconde incluso como esa área, como que está más hacia el fondo, y entonces esto también va provocando barreras en el acceso, porque entonces, ¿qué pasa con las personas que no pueden llegar a las 6 de la mañana o que no pueden, también una cosa que se hace mucho es que las personas menores de edad tendrían, o sea, como no es legal, podemos hablar de eso más tarde, pero las personas menores de edad podrían acceder al aborto, pero como hay estigma en la institución en la que están dando los abortos o en las que lo están haciendo, lo que sucede es que piden que vayan con un padre o tutor. Y entonces eso también va generando barreras en el acceso, porque si yo soy un adolescente y mi mamá es súper religiosa, ¿sí? Perdón, ¿nos puedes platicar cómo funcionan esta parte de las clínicas? O sea, porque justo aquí no hay clínicas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos acceder a la norma 046, este, pero pues solamente con causal de violación, ¿no? Ujú. Y allá en Ciudad de México, como tú dices, están las clínicas y sé, por ejemplo, que pueden, o sea, les dan a veces el kit, pero no sé si podías dar un poquito más de contexto. Claro. Bueno, en la Ciudad de México se despenalizó hace un montón de tiempo y entonces se empezaron a implementar clínicas especializadas en salud sexual y reproductiva que tienen el servicio de interrupción legal del embarazo, que es como le llaman al aborto hasta las 12 semanas por libre voluntad de la mujer y persona gestante. Entonces, en estas clínicas especializadas son, me parece, 5 en la Ciudad de México. También llevan a cabo el procedimiento otros hospitales y otras clínicas públicas, pero estas especializadas tienen como un protocolo que han construido y que está como muy acorde al alineamiento técnico de atención del aborto seguro y como hay, a cosas de la OMS, como hay otras en las que nosotras, en nuestra experiencia como Fondo María, sabemos que todavía llevan a cabo pues procedimientos obsoletos y así, entonces por eso hablamos de las clínicas especializadas, en las que la atención se da a partir de las 6 o 7 de la mañana, dependiendo de cada clínica, y hay que llegar, formarse y te dan una ficha, como así como dan una cantidad de fichas al día. También varía bastante la cantidad de fichas según la clínica, pueden ser 20, pueden ser menos, pueden ser más. Y te forman y entonces ya cuando dan las 8 más o menos, como que las pasan a las personas a la parte de trabajo, bueno, a una salita especial en la que esperan como todo el procedimiento, y entonces después pasan con la trabajadora social que les abre el expediente clínico y les hace preguntas como de orden médico y cosas así.
Y después de eso, como que ya pasan a la revisión médica, como para que les digan cuántas semanas tienen y cómo va a ser el procedimiento. Hasta hace unos años, el procedimiento, si eras de otra ciudad y tenías que regresar ese mismo día, el procedimiento tenía que ser por AMEU, que es aspiración manual endouterina, y para que una vez que tú salieras del lugar, como que ya estuviera como el aborto o sea, ya se hubiera llevado a cabo y ya podías regresar a tu ciudad sin ningún problema. Y a las personas que vivían en la Ciudad de México, que tenían menos de 10 semanas, se les daba el protocolo con medicamentos, que les daban como una pastilla durante ese momento, como la pastilla de la mifepristona, y les mandaban el protocolo de misoprostol a casa para que lo tomaran ya en su casa, y tienen que regresar en 15 días como para que les hagan un ultrasonido, revisión de que todo salió bien y así. El procedimiento en sí mismo, de la aspiración, por ejemplo, dura entre 15 y 20 minutos, pero todo en las clínicas, sobre todo públicas, lo que puede durar como el proceso es que llegas a las 6, 7 de la mañana y vas saliendo como entre 1 y 2 de la tarde, por todo lo de trabajo social y por el tiempo que tienes que esperar como después del procedimiento para como que descanses y como si hay algún poco de dolor o así. Pero es importante, o sea, que sepamos que son procedimientos ambulatorios y que no es necesario como que nos hospitalicen ni nada por el estilo. Ahora me parece que ha cambiado un poco y entonces hacen protocolo con medicamentos hasta las 10 semanas, sin importar si eres de otra ciudad. O sea, como que tienes la opción de usar los medicamentos y en algunos tienes la opción de decir, no, yo prefiero el AMEU y que te hagan como la aspiración. Esto es de manera muy general, como que algo que también hacemos en Fondo María, justamente al acompañar, es ir como monitoreando cómo son los servicios. Hay muchas veces en las que los servicios no tienen disponible medicamento o no están haciendo AMEUS porque la persona que lo sabe hacer está de descanso o de vacaciones, entonces varía un montón y entonces nosotras nos vamos enterando de eso y cuando se empieza a volver algo recurrente, por ejemplo, no, que nos enteramos que en tal lugar están ahí como alguien en específico que tiene un montón de estigma y está haciendo cosas como de tipo de violencia obstétrica en contra de las personas que abortamos, entonces ya lo podemos ir como monitoreando y reportando. Esto de manera muy general. Justo como la parte institucional es eso, como qué tipo de medidas ponen las instituciones en sí mismas y que tienen estigma y que de alguna manera crean estas barreras en el acceso. También como una cosa que sucede mucho en las clínicas y que ahora se ha incrementado, son grupos antiderechos que se ponen afuera de las clínicas e intentan engañar a las personas diciéndoles como, es que aquí es, y tienen como un carrito, y entonces dicen, pasa aquí por tu ultrasonido o cosas así. Y muchas veces las personas que van no saben en dónde es la atención o cómo es porque justamente no se publicita, y entonces caen como en esto, ¿no? Caen en esa trampa en la que piensan que son las personas oficiales que les van a hacer sus abortos, entran como a la clínica móvil y salen así súper espantadas porque las cosas que les dicen son terribles, son muchas veces mentiras, como son mentiras del tipo de ya tienes más tiempo de embarazo o cosas, pues difundir desinformación. Pero lo que decimos en Fondo María es que aquí quien tiene más responsabilidad son como los servidores públicos, porque entonces si no están anunciando, si no ponen así como de manera abierta que ahí se hacen, cómo se hacen los abortos y hasta qué semana y qué tienen que llevar y que sea una cosa como muy difundida, entonces es mucho más fácil caer en estas cosas de desinformación. Eso en materia como institucional. También hay otras cosas que entran entre institucional y también leyes y políticas que ahorita vamos a ver. Pero, por ejemplo, las leyes y políticas, una de las más evidentes es la que mencionábamos desde el principio, que es la penalización, que el aborto esté en el Código Penal y no en otro tipo de documentos que regulen el aborto, ¿no? Como todos los otros procedimientos médicos se regulan por las leyes de salud y este está en el Código Penal, lo cual genera un montón de estigma, porque entonces quiere decir que es una conducta delictiva y entonces una vez que yo aborto, pues me convierto en delincuente, como que estoy haciendo un procedimiento que está regulado por el Código Penal, al igual que acuchillar a alguien o cosas así, o sea, como que nos ponen en ese mismo nivel. Otras cosas que puede haber es que incluso cuando está despenalizado, hay lugares, no en México, pero por ejemplo en Uruguay, en el que tienes que pasar por un panel de especialistas que van a decidir si tu aborto es válido o no. Como que tú tienes que hacer como consulto, como tienes que hacer tu cita para el aborto, pero entonces te pasan con tres médicos que te dicen como, ¿por qué quieres abortar? Y entonces evalúan tu caso y te dicen, sí, se aprueba, no se aprueba. Y después de eso, también te hacen, y eso sí lo han intentado implementar en varios estados de México, es que tengas que esperar, como que una vez que vas
a consulta y dices quiero un aborto, como que te hacen esperar un día o así, que según para que lo pienses o cosas así, cuando en realidad lo que sabemos es que muchas, o sea, las personas que ya fueron a solicitar un aborto, pues ya lo pensaron, claramente saben lo que es mejor para ellas y entonces ya fueron a solicitarlo y eso solamente está retrasando la atención. Y tengamos en cuenta que el aborto es como un procedimiento que es como sensible al tiempo, como que mientras pase más tiempo, pues es mucho más sensible cómo se tiene que llevar a cabo. Entonces, es importante como que, de hecho lo dice también la OMS y lo dice la Secretaría de Salud, es un procedimiento que se tiene que hacer de manera oportuna y eficaz, como que una vez que se solicita, es muy poco el tiempo el que tendríamos que esperar para que nos hagan el procedimiento. Otras leyes y medidas también institucionales son, por ejemplo, como todo lo que se hace para regular a las clínicas de aborto, en los que tienen que cumplir con un montón de requisitos que muchas veces son absurdos. Por ejemplo, una de ellas es que una de las reglas que tenían en Estados Unidos para las clínicas de aborto era que tenían que tener el amplio de sus pasillos, tenía que caber una camilla de ida y una camilla de vuelta. Y eso lo que hacía era como que muchos de los lugares que ya daban aborto con medicamentos en los que ni siquiera había como intervención como de agujas o de cosas que pudieran hacer una complicación, pues que tuvieran que cerrar porque entonces no cumplían con esos requerimientos. Y lo que hace eso es que cada vez haya menos clínicas en las que se pueda acudir y entonces dificulta mucho más el acceso. Aquí en este caso, en el caso de México, sí también se está sobreregulando cómo tienen que ser las clínicas de aborto, y entonces eso provoca que no haya muchas en los estados donde ya se ha despenalizado, porque son demasiadas las reglas que se hacen, cuando algo que se dice y que es como completamente cierto es que se requiere un consultorio, como que se podría hacer abortos, o no hacer abortos, sino como una personal de salud podría atender los abortos en consultorios típicos, como del doctor Simi, por ejemplo, como que eso es algo que podría hacerse. ¿Por qué? Porque a veces solamente es dar el protocolo y también la OMS ya dijo como que las personas que sabemos dar el protocolo y que sabemos acompañar podemos hacerlo de manera segura y no es necesario ni siquiera como personal de salud especializado para poder llevar a cabo este procedimiento. Y por último, está la esfera de los medios, que es como todo lo que nos rodea y cómo se comunica sobre aborto y cómo también pensamos que esto ha ido cambiando y eso es importante, cómo ha ido cambiando porque hace unos años justamente los ejemplos de aborto que teníamos eran del crimen del padre Amaro o Mujer Casos de la Vida Real, en los que eran así súper como dramáticos, y actualmente ha ido cambiando un poco, y esto también lo asociamos con justamente nuevas generaciones que están en espacios importantes para medios o para cualquiera de estas, porque una cosa importante es decir que estas no son entidades que estén flotando por ahí, somos todas las personas, como somos las personas en lo comunitario, en lo institucional, en las leyes y políticas, no es como algo que esté externo, sino que todas las personas hacemos estas políticas y estos espacios, y entonces, por ejemplo, en medios, lo que nos ha pasado mucho en Fondo María es que hay muchas periodistas que son como de nuevas generaciones, que tienen otra idea sobre aborto y que quieren comunicarla y entonces nos consultan cómo hacerlo, por ejemplo, ¿no? O nos piden como entrevistas o así, pero antes lo que pasaba, por ejemplo, era que para hablar de aborto ponían a una mujer así embarazada de 9 meses. Y entonces era como una comunicación muy confusa, porque entonces justamente está generando esta idea de que los abortos son únicamente como hasta en los 9 meses, ¿no? Y entonces, pues la mayoría de los abortos se ocurren en el primer trimestre, pero no se comunica de esa forma. Entonces también es un lugar en el que puede haber mucha estigma y que rodea como a todo lo que estamos viendo. Porque también tenemos que pensar que toda esta esfera está como dentro de un espacio específico, que tiene que ver con la localización geográfica, la etnia, la religión, la cultura, el género, las normas y la clase social, que era lo que veíamos al principio, como el estigma en San Luis Potosí no es el mismo estigma que en la Ciudad de México. Tan es así que pues ya acá tenemos 17 años como con una despenalización parcial del aborto, y allá como aún no, o este tipo de cosas, ¿no? Eso es importante también mirarlo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Súper. Permítanme tantito. Pero entonces no todo son malas noticias, como no todo es pues lo rodeadas que estamos de cosas feas y de estigma, sino que también ha habido varios estudios que se han hecho sobre estigma y que hacen organizaciones, me parece, ajá, como estas. Balance aquí está porque hemos hecho investigaciones sobre estigma y también todas estas otras en las que pueden como googlear y ver que tienen bastantes investigaciones. Nosotras hemos trabajado especialmente con IBIS,
que son como unas compañeras que muchas veces hemos hecho encuestas para revisar qué tanto estigma hay en las personas que acompañamos, antes y después de acompañarlas, cosas así. Pero entonces esta investigación sobre estigma y aborto, algo que ha revelado y que es muy importante, es cómo puede haber un cambio cultural de esta forma. Habla de etapas, y entonces la etapa 1 es cuando estamos aisladas, como lo que hablábamos de que aborté, pero entonces no le he dicho a nadie o no lo puedo comunicar porque vivo en un lugar con mucho estigma, y entonces nos encontramos aisladas cada quien pensando como en nuestros abortos. La segunda etapa es conectar en un espacio seguro. Como los espacios seguros son muy importantes para poder hablar de estos procesos y poder sentirnos seguras al hacerlo. Entonces, una vez que conectamos en un espacio seguro para hablar de nuestros abortos, pasamos a la etapa 3, en la que cada una de estas personas que ya conectó y que ya pudo como hablar de su aborto o que ya pudo hablar de sus procesos, pueden ir hacia donde estén, como justamente lo que les decía, que todas las personas formamos parte de estas esferas y entonces, no sé, por ejemplo, ella que es periodista, pues puede ir a escribir un reportaje sobre cómo fue su proceso, ella que es, no sé, abogada, puede ir y como revisar cómo está la ley y ver si puede como ayudar a escribir alguna iniciativa al respecto, o si puede ayudar a meter algún amparo o cosas así. O sea, como que cada quien como que se involucra con la esfera en la que está, pero ya sin el estigma que tenían al principio y ya sin estar aisladas, y entonces van generando como estos cambios a pequeño, o sea, que van siendo de pequeña escala hasta la grande escala. Y ya la etapa 4 es justamente esto, amplificarlo. Y, por ejemplo, un ejemplo de esto es en Argentina, donde se dio la marea verde, en la que justamente fue eso, como hablando con acompañantes de Argentina, algo que hacían desde antes de que se despenalizara, era hacer reuniones como en las que si acompañaban abortos y había 6 en una semana, por ejemplo, lo que decían es, ok, nos vemos el sábado en tal lugar. Y llegaban las 6 personas al lugar y entonces se daban cuenta, por un lado, que no eran las únicas que estaban abortando esa semana en ese espacio, sino que entre ellas pues ya hacían comunidad porque eran, bueno, nos acompañamos en el aborto o cosas así. Y entonces iban como amplificando, iban conectando en esos espacios seguros y después lo iban amplificando. Y entonces la marea verde, por ejemplo, algo que se dice fue que es la despenalización social del aborto, como que independientemente de si está o no está en el Código Penal, lo que se está haciendo es poder hablar de esto en sociedad y poder como tener el pañuelo, por ejemplo, que es un ejemplo de cómo nos relacionamos con el tema. Ese es un ejemplo, pero por ejemplo en Fondo María tenemos círculos de aborto cada mes en los que personas que han tenido un aborto se pueden conectar de manera virtual a hablar de sus experiencias y muchas veces sí hemos notado que la primera vez que se conectan justamente está esta sensación de culpa o de tristeza, puede haber como varias cosas ahí, que entonces las mismas personas que están en ese mismo en esa misma reunión de Zoom y que ya a lo mejor tienen un poco más trabajado el tema o que ya es la segunda vez que se conectan o así, entre ellas mismas hablan de sus experiencias y sí hemos notado que hay como un involucramiento con la causa social del aborto, pero también una desestigmatización de nuestros propios procesos. Entonces, esto lo decimos también porque no solamente tienen que ser cosas así como súper institucionales o desde organizaciones que puedan ser espacios seguros, como que también importa mucho que nosotras podamos ser espacios seguros para las personas que están a nuestro alrededor. Como una frase que tenemos o que usamos es, todas las personas amamos a alguien que ha abortado. Y entonces es pensar cómo nos gustaría comunicar eso en nuestra familia o con nuestras amigas, como claramente si yo comunico cosas con mucho estigma sobre mi aborto, pues entonces a lo mejor mis amigas o mi hermana o así no van a creer que ese es un espacio seguro para poder contarme sobre su aborto. Entonces también pensar eso, como que las personas podemos ser espacios seguros para compartir esta información y después como ir eliminando este estigma que hay. Entonces es eso, como crear espacios en los que podamos compartir desde la escucha y el respeto, y también, pues esto, pensar que las personas formamos comunidades, instituciones, leyes y medios, y entonces también las podemos transformar. Y un poco también, para ir cerrando, me dijeron que tenía 1 hora, no sé si sea correcto. Sí, Sí, ya. Solamente como a partir de nuestra experiencia, como hay cosas que sabemos que podemos ayudar que pueden ayudar a contrarrestar el estigma, porque sabemos que, por ejemplo, el aborto es también como el respeto a la autonomía y la capacidad de decisión de cada persona.
como también hacen cosas, fortalece la red social, impulsa el apoyo social y levanta la voz. Como una cosa que recomendamos es no contraponer discursos religiosos con legales, sociales o médicos, como que si nosotras queremos hablar orgullosamente de aborto, lo podemos hacer ya sea desde nuestras propias experiencias y cómo nos relacionamos con nuestro proceso, y también podemos hablar de cómo es un asunto como de derechos, sin estar como pensando en si es religiosamente correcto o no, porque muchas veces eso solamente hace como que nos metamos en un laberinto que nunca se va a resolver, sinceramente, como que cada quien pues tiene cosas específicas sobre moral o sobre religión, que no son cosas que deban de estar dentro de las políticas públicas. Y entonces, desde donde nosotras debatimos, es desde ahí, como desde qué son derechos, qué ha dicho como la Suprema Corte, qué han dicho como otras instancias internacionales, y a partir de ahí, y también a partir de como lo médico, que lo que implica es que es un servicio de salud que tiene que ser legal, o que al menos eso ha dicho la OMS, como que los contextos restrictivos lo que provocan es que haya más abortos inseguros y no lo recomiendan. Y también lo que hace es como que si hablamos, por ejemplo, de nuestros procesos, o si hablamos como orgullosamente del aborto, hace que las historias y las personas que abortamos seamos mucho más completas y complejas, como los videos que les enseñamos en los que no es solamente una persona que abortó, sino que tuvo muchas cosas en su vida o muchos acontecimientos que igual son importantes, como leer un libro por tercera vez, como estudiar una maestría, como viajar, como muchas de esas cosas que conforman a las personas que abortamos y que muchas veces no se ven solamente porque en la manera en la que se comunica con estigma es solamente la persona que abortó. Otra recomendación que tenemos y que ya les había comentado, si somos personal de salud o personas que están acompañando o lo que sea que rodee como a las personas que abortamos, es no usar adjetivos, porque muchas veces los adjetivos que podemos usar no son los mismos, como que yo podría decir, ay, es que debe ser súper difícil, y si la persona le parece fácil, entonces ya va a haber ahí una cosa en la que diga, ay, ¿por qué me parece fácil? O así, entonces, como no calificar la decisión de ninguna forma, ni como, ay, sorprendente, ni fácil, ni nada, como no la califiquemos, como es la experiencia de otra persona, y entonces lo que podemos hacer es preguntarle cómo está haciendo su experiencia y que esa persona quizá lo pueda calificar a partir de ella misma, pero nosotras no. Y también difundir todas las historias, porque entonces algo que pasa un montón es que las historias de aborto que escuchamos son así como las más lejanas, como son las de personas que están súper lejos en la sierra, o de personas que son así adolescentes de 13 años que necesitaban abortar, cuando en realidad como que no son las únicas personas que abortan, como las personas que abortamos son pues las personas que tenemos capacidad de gestar y que en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a un embarazo no deseado, como algunas estadísticas que tenemos, por ejemplo, es hasta hace unos años, una de cada 5 personas iba en México, como que iba a tener un aborto a lo largo de su vida, pero estas estadísticas son muy difíciles de medir y pensamos que son en realidad más altas, como más, yo diría 2 personas de 5 o 3 de 5, porque es muy difícil, como no hay como alguna encuesta que te pregunte si has tenido un aborto, entonces se hacen mediciones a partir de otras cosas, que hace que vaya a la baja. Y por último, también recordar, y que en la experiencia que hemos tenido acompañando, que el aborto también es una oportunidad para detonar procesos de bienestar. Por ejemplo, el aborto nos permite reconocer nuestro propio poder de decisión y de acción. También nos refuerza nuestra capacidad para decidir, refuerza nuestra autonomía, reconoce nuestra capacidad de conseguir recursos. Muchas veces eso es muy importante cuando llaman a la línea y nos dicen como, no, es que tengo 0 pesos. Y entonces, ya platicando con nosotras, de pronto dicen, ah, bueno, sí, podría conseguir esto, o podría pedir que me paguen esto, o sea, como que nos va abriendo oportunidades o abriendo posibilidades. También impulsa la reflexión sobre el ejercicio de la libertad y cómo queremos vivir esa libertad. Y muchas veces también detona como mucha de nuestro proyecto de vida que lo reafirma. O sea, como personas que dicen, ay, es que yo quería estudiar la maestría y así, como que reafirma este proyecto de vida, como que al tener un proceso de aborto, como que lo que estás reafirmando es que es un proyecto de vida que quieres llevar a cabo y que vas a llevar a cabo, como te vas a esforzar por eso, ¿no? Y también muchas veces, y no está puesto aquí en la presentación, pero los abortos también ayudan como con procesos de salud, como para muchas personas el aborto es como su primera consulta ginecológica o tenía rato que no iban y entonces en el aborto pueden ubicar como algunas cosas que tengan, como por ejemplo los temas de BPH y así, pueden como ser muy detectados durante el aborto y entonces también como que es una cosa positiva el poderte irte a revisar y después como encontrar otras cosas. Y por último, también impulsa la reflexión sobre situaciones de sometimiento, hostilidad emocional y social y distintas formas de violencia, que es algo que también vemos mucho, como que una vez que
estamos en ese proceso de aborto, como que algo que nos dicen mucho es, es que sí quiero ser madre, pero con esta persona como que no la estoy pasando bien, o no creo que pueda ser como algo para largo plazo o para criar a alguien, ¿no? Y entonces como que mientras, o sea, si vamos explorando y así, muchas veces se pueden ir dando cuenta de estos contextos que están viviendo de violencia y hacer algo al respecto, como no es algo que nosotras digamos, no, pues sepárate o lo que sea, pero muchas veces va saliendo de ahí, como una vez que ya decidiste una cosa importante, te sientes con la capacidad de decidir otras cosas importantes. Y también recordar, y esto es algo que he hecho a lo largo de la presentación, es que cómo conjugamos el aborto. Y entonces para nosotras es muy importante conjugarlo a partir de las personas, de decir que nosotros abortamos, como nosotras abortamos, porque eso modifica por completo cómo conversamos con las personas. Como si yo me nombro como alguien que ha abortado, habla de que justamente el aborto no está lejos de mí, como el aborto está rodeado, y entonces decir las personas que abortamos hace que alguien se aproxime a mí de una manera distinta a hablar de aborto, que si de pronto dijeran justamente esto, hay las personas que están bien lejos abortando. Y ya, como esta es la última, y es esto, como estamos a favor de que cada persona decida la cantidad de veces que necesite, que nosotras formamos, o sea, como muchas de nosotras formamos parte del grupo que aborta, entonces somos parte de quienes abortamos y que el aborto puede ser una experiencia positiva. Muchas gracias, Brenda. ¿Tienes una pregunta, en los comentarios? Ajá. Mm, Dice, me preocupa mucho que la reciente reforma judicial que incluye la elección popular de magistrados genere retroceso en el ejercicio de nuestros derechos como mujeres, y uno de ellos es el acceso al aborto. ¿Qué podemos hacer como profesionales del área de la salud y sociedad para evitar este retroceso? Mm, sí es importante como hablar de esto, sí es preocupante y también algo que vimos ya, o sea, pero que no es necesariamente con la reforma, sino que ya pasó desde antes. En Aguascalientes ya se hizo un retroceso como que eran 12 semanas y luego se votó hace poco hasta 6 semanas. Y algo que es importante es decir que el derecho es va hacia adelante, como las cosas, los derechos humanos van hacia adelante y se van consiguiendo más y más. Como no se puede retroceder en cuestión de derechos, y entonces eso pues se verá cómo se soluciona en Aguascalientes, pero sí decir que el personal de salud es como una de las personas, como del personal más importante para que las personas puedan acceder a aborto. Y entonces, por un lado, como que puedan estar muy enteradas de cómo dar el servicio. Por ejemplo, tú hace rato hablabas de la norma 046 y cómo esta aplica para todo el país y aplica como sin necesidad de una denuncia. Y entonces que el personal de salud pueda estar informado de estas cosas y también pueda como ser parte de quienes difundan esto a sus colegas, es importante para que entonces cada vez haya menos barreras a la hora de llegar a servicios de salud. Otra cosa que se puede hacer es también difundir y acompañar la información y no caer como en este tipo de narrativas en las que solamente puede ser seguro en un consultorio o cosas así, sino poder acompañar desde otros lugares. Y algo muy importante también es estar como muy enteradas. Sabemos que en las currículas de las universidades muchas veces el aborto como no está incluido justamente porque está penalizado o porque hay mucho estigma al respecto. Entonces buscar como otras formas en las que podamos saber de estos temas y estar actualizadas al respecto es muy importante, como que nos ha tocado mirar como personal que cree que todavía el legrado es un procedimiento adecuado, cuando en realidad ya la OMS dijo que es un procedimiento obsoleto y no lo recomienda. Entonces, como personal poder estar actualizadas es muy importante. Em, Ok, sí, sí, cierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Comentario? ¿Acá? ¿No? Bueno, nada más, bueno, a mí sí se me hizo muy importante que mencionara que es un equipo multidisciplinario en el cual ven tanto lo legal, bueno, en la fundación ven tanto lo legal como lo médico y clínico, y también, por ejemplo, lo psicológico. Entonces me hizo muy importante. sí. Y también hablar, este tema de lo psicológico es importante para nosotras, porque una narrativa también es que todas las personas que abortamos necesitamos atención psicológica posteriormente, cuando en realidad eso no es del todo cierto, como que sí pensamos que pues estaría ideal que todas las personas en general, no, aunque no abortemos, podamos tener como acceso a salud mental, pero fuera de eso, como que el aborto no es algo en específico que haga que tengamos depresión o ansiedad o cosas así. En realidad lo que se ha demostrado es que dependiendo cómo estaba nuestra salud mental antes del aborto, es cómo va a estar después. Si yo desde antes tenía ansiedad o depresión y después paso por
un proceso en el que además se me estigmatizó o se me dijeron cosas que yo pues fueron así como muy feas, como después esto solamente se va a reforzar. Pero es importante también como no caer en estas narrativas en las que si abortas tienes que ir al psicólogo, porque muchas veces no es cierto. Y entonces también en nuestra, bueno, así como en nuestro acompañamiento, vamos ubicando eso. Hay personas que dicen como, no, todo bien y yo puedo como seguir adelante. Y hay personas que a lo mejor sí hay como cosas específicas, especialmente de estigma que vivieron durante el proceso, que hacen que tengan que recurrir como a atención más especializada y psicológica y nosotras podemos hacer esa canalización con organizaciones que conocemos y que hacen ese tipo de acompañamiento. Gracias. Bueno, creo que sería todo. Agradecemos mucho y pues por tomarte el tiempo para acompañarnos. En redes tampoco hay como más comentarios y pues nada, no sé si quieres algo más. Pues no, solamente esto, la información como si saben de alguien que requiere como el apoyo de Fondo María, puede contactarnos por línea telefónica o a través de la página de internet. Y también, bueno, decir que vamos a cumplir 15 años, sabemos que están muy lejos, pero a lo mejor van a venir a la ciudad, una cosa así. Y el 18 de octubre vamos a tener un evento de 15 años como de procuración de fondos para poder seguir acompañando. Y entonces este es como una fiesta de 15 años en la que cobramos como el donativo, como el boleto de entrada, que son 300 pesos. Entonces, si saben de alguien en Ciudad de México que quiera ir o si ustedes le quieren regalar un boleto a alguien, pues siempre es bienvenido. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas Y, gracias. Tengo una pregunta. perdón, que tienen una pregunta última. Dale. Sí. ¿Qué pasa en caso de que alguien aborte y se vuelva a embarazar? ¿Corre algún riesgo? ¿Sí escuchaste? No. Sí, sí Ah, escuché, sí. no corre ningún riesgo. De hecho, como también es un mito que no es cierto, que es que una vez que abortas ya no puedes embarazarte. Y esto es muy importante como desmentirlo, porque muchas de las personas que hemos abortado y después nos dicen que no podemos embarazarnos, pues lo que es en realidad cierto es que nuestra fertilidad vuelve de manera inmediata, como que una vez que ya empezamos, como ya llevamos a cabo el proceso, volvemos como con nuestro ciclo y la fertilidad vuelve y entonces nos podemos volver a embarazar de manera inmediata, como al siguiente mes. Y entonces es muy importante como tener las precauciones que necesitemos para no embarazarnos si es que es algo que no queremos. Ujú. También creo que es importante mencionar que no causa cáncer ni nada por el estilo. No, esos O- son mitos. Sí, como que es un procedimiento completamente seguro y de hecho como que los riesgos que hay, muchas veces se habla como de riesgos de 1 en 1000 y ese riesgo ni siquiera es como de, o sea, el riesgo que tiene, por ejemplo, es que a veces puede haber hemorragia o en el caso de las aspiraciones, el riesgo que puede haber y que es así como así como el peor escenario posible, es cuando hay una perforación uterina, pero eso es así muy poco común, como que no tengo en este momento la cifra específica, pero es 1 en 1000 o incluso menos, como es mucho menos la estadística. Y entonces cuando escuchamos riesgo, muchas veces pensamos como justamente en cosas de vida o muerte, y en este caso pues sí son riesgos importantes, como el hecho de que haya una perforación uterina o hemorragia, pero no son riesgos que causen la muerte necesariamente. Y entonces también por eso pensamos que tenemos que estar acompañadas de personas que sepan el protocolo y que nos sepan acompañar. Lo que también es cierto es que el aborto con medicamentos es aún menos riesgoso, como que no tiene riesgos, como que el riesgo que tiene o la desventaja es que en ocasiones, o sea, es exitoso en 9 de cada 10 personas, pero si no es exitoso, incluso se puede llevar a cabo en una segunda ocasión y no hay ningún problema. Como lo que hace el medicamento no causa como efectos a largo plazo ni causa nada que provoque algo a largo plazo. Bueno, creo que ¿tienes más dudas? ¿No? ¿Alguna otra duda que tengan? No. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Brenda. Muchas gracias Eh, a ustedes por su atención y por su invitación. Listo. Y gracias a Fondo María. Muchas gracias. Gracias. Hasta Eh, luego. Adiós. ¿Y podemos dejar de compartir?